No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Hoy lunes de Pascua, 21 de abril 2025. Hoy el comienzo de la buena noticia a cada uno de nosotros, porque Cristo ha resucitado. Hemos pasado el tríodo pascual. Ahora vamos a la Pascua, que Jesús nos muestra y nos dice que también a nosotros no tenemos que tener miedo de anunciar a Jesús, no solo con palabra, sino que también aplicada en nuestra vida. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 14, 22, 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud. Y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchame. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavar en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo estuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonaste a la muerte. No dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. Al patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo saben, viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 15, Salmo 16. Protege, Señor, a los que me esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.
Bendeciré al Señor y me aconseja hasta de noche, me instruye íntimamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él y a mi lado jamás tropezaré. Proteja, Señor, a los que esperemos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Proteja, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Proteja, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alegraron a toda prisa. Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenos de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas le acercaron, le abrazaron los pies y los adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte de los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Entonces se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy es la fiesta de la resurrección. Cristo ha resucitado. Una vez más lo estamos celebrando, esta resurrección, la Pascua. Es importante ver lo que Dios hace para nosotros, que su Hijo envió al mundo y luego regresa al camino al Padre y ya está en el Padre, pero durante ese caminar no le fue fácil. Lo más difícil, lo que acabamos de presenciar, el tríodo pascual, la muerte, la pasión y la muerte de Cristo y la resurrección. Esto nos da a nosotros que tenemos que pasar por un proceso difícil. Yo creo que nadie se va a escapar cuando ustedes y yo busquemos a Cristo. Tendremos que ser rechazados por la palabra. Tenemos que sufrir porque muchas personas posiblemente habrán inconscientemente nos hace difícil por seguir a Cristo. Ya sea tu familia, ya sea tus amigos, ya sea en el trabajo, ya sea en el deporte o donde puedes tú andar, media vez que tú hablas del Señor, serás rechazado porque Cristo fue rechazado. Todo su evangelio es rechazado por los paganos.
Y hoy en día también he rechazado la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tan explicado ni tan escudriñado por este tiempo. Porque muchos vienen a predicar sin anunciar la palabra del Señor, sino que anuncia su propio evangelio. Habla y habla y habla, y la escritura, o posiblemente, le vuelvo a decir, tal vez se les acabó la escritura, ahora habla por su propia cuenta. Y esto es porque no quiere que la gente escuche la palabra de Dios, o ya sea por complacer a la gente, para que la gente esté contento. Pero la palabra del Señor es clara, como dice el apóstol San Pedro: les hablaré claramente lo que Jesús sufrió, lo que Jesús hizo, todos los milagros o de signos que realizó a través del Padre y la promesa. Pero es ahora nosotros donde nos toca que anunciar la palabra del Señor. Es ahora que nosotros debemos comer la palabra de Dios para luego poder dar a los necesitados. Porque muchos vienen y ya no necesitan la palabra más que solamente cumplir un servicio religioso, más que vienen a pasar el tiempo. Pero el Señor nos llama y les dice a las mujeres, el evangelio dice: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos. Esto tiene un sentido teológico. Cuando ustedes y yo anunciamos la palabra de Dios en los corazones de la gente, quiero o no, el anunciante o el predicador tiene temor, porque posiblemente va a decir: a lo mejor no les va bien, a lo mejor les voy a hablar, a lo mejor los voy a herir, o a lo mejor no es cierto, o a lo mejor un montón de peros. Porque el predicador a veces no es enviado, a veces solo está actuando por su propia cuenta, sin el respaldo del Espíritu Santo. Pero cuando realmente el Señor ha querido enviar a un predicador, a un proclamador de la palabra o a un servidor del Señor, anunciará siempre la palabra de Dios, gusta o no les gusta, pero la palabra tiene que llegar como llegan los anuncios, como llega cualquier doctrina falsa en la mente, así llegará la doctrina verdadera en cada corazón. Pero por eso dice el Señor: vaya y dígale a mis hermanos. ¿Cómo dice exactamente? Dice: vayan, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Tiene que hacer un ejercicio de ir a Galilea para que ahí lo venga el Señor. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios quiere una iglesia donde se debe congregar, donde debemos estar, donde debemos adorar, donde debemos apreciar lo que decía el rey David. Decía él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que a Él está a mi lado. Cuando ustedes y yo creemos que Jesús ha resucitado y que Jesús se queda en el pan, cuando dijo en San Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si Él dijo que yo estaré con ustedes, es que así será, así es. No lo podemos cambiar, no lo podemos interpretar de otra manera. Más bien debemos ser obediente y dócil a la palabra de Dios para que ustedes y yo podemos anunciar con fe, con toda seguridad, con toda franqueza y con toda claridad que Jesús ha resucitado, y la resurrección del Señor no ha sido, su cuerpo no fue corrompido, más bien fue llevado, fue
entregado en la cruz para que el Señor mismo subió al Padre. Y después, durante estos tiempos, 40, 50 días, viene a preparar nuevamente a sus discípulos, a la iglesia que él dijo que fundó, a los 12 discípulos, para que se preparen, porque vendrá el Espíritu Santo a reforzarse, recordarán todo el camino que Jesús enseñó durante su proclamación, durante su palabra. Pero esos fueron los discípulos, pero ustedes y yo también tenemos que estar de vista. Nosotros tenemos que estar con una fe segura. Nosotros tenemos que guiarnos con la Escritura, el magisterio y la tradición, porque son los primeros padres que enseñaron, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos creer que verdaderamente Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, Dios es bueno, siempre tiene misericordia de ti y de mí. ¿Qué hay que hacer? Es reconciliar con Él. ¿Qué hay que hacer? Es volver un corazón arrepentido. ¿Qué hay que hacer? Es reconocer que somos pecadores y pedir perdón al Señor, al Todopoderoso, porque Él vino al mundo, fue sufrido a causa que ustedes y yo tengamos salvación. Que la paz de Cristo esté siempre con nosotros. Amén.